Bienvenidos a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy recorremos mi terraza en marzo del 2022. No te pierdas lo que viene. Bueno, empezamos como siempre con el arce japonés. Fíjense que ya empezaron a abrir todas las hojitas. Impresionante cómo está en un mes. Fíjense cómo cambió de febrero a marzo. Está divino. Miren también cómo está la hortensia, que finalmente la podé. Fíjense cómo ya brotó un montón. Y fíjense los jaliboros. Qué lindos que están. Súper floridos, impresionante. Y acá ya pasamos a la fotinia, que pasó el invierno bien acá. Y fíjense cómo está la base de la fotinia. Está increíble. Fíjense qué lindo que está. Me encanta. Y acá pasamos para la otra hortensia, que también ya está brotada. Está súper linda. Salieron unos crocus, que por ahí después les muestro algunas fotitos que estaban divinos. Unos crocus violetas. Y acá vemos la zarzamora. La mora que ya está también brotando un montón. Y acá las de abajo están de a poquito. Ahí van queriendo. Y seguimos por acá. Tengo que limpiar un montón porque han crecido un montón de estas plantitas que no sé el nombre. Y las tengo en todas las macetas. Es como una plaga porque se autofecundan e invaden todo, desde el piso, todas las macetas, todo lo que quieren, digamos. Pero lo que sí está acá muy lindo, que ya empezó, como ven, a crecer muy bien, es la clematis. La clematis está ya creciendo bien, así que veremos florcitas dentro de poco. Y el que está súper bien acá, también creciendo un montón, es uno de los lupines y el rustifina, que ya está brotando. Fíjense ahí en los extremos como parece una patita de un arce. No hace poco. Nos movemos para acá de vuelta a ver si hace mejor poco. Ahí ven los brotecitos, ya los vamos a ver en el episodio de abril, supongo ya mucho más abierto. Acá va todo tranquilo. La que está brotando de este lado también, como ven, es la otra mora. Ahí la tienen. Brotando linda, acá la tienen aún mejor. Y que tenemos acá el otro rustifina, que también, como les mostré recién, está brotando ahí en los extremos. Este es el más alto, digamos, que tengo, que está ahí contra la chimenea. Y acá tengo el otro lupín, que también está impresionante. Y acá hay otro lupín con algunas prímulas escondidas debajo. Y acá miren, en este rustifina, ya como ven ahí, empezó a abrirse. Ya le ven las hojitas abriéndose. Va un poquito más avanzado porque está más en el reparo ese. Acá va todo bien y acá también va todo bien.
y a poquito van creciendo. Acá ya hice algunos cambios, saqué algunas macetas afuera. En esta maceta también lo mismo, estas plantas invasoras me invadieron todo adentro. Acá ven que el jazmín sobrevivió el invierno y ya está brotando también. Así que esperemos tener flores prontitos. Las palmeritas van ahí queriendo. Acá tengo uno de los limoneros. Esa creo que es como una poppy. La poppy amarilla que me encanta, que salió solita ahí. Será de las semillas del año pasado. Acá distintos proyectos, vamos a ver qué sobrevive. Ahí una palmerita. Y allá tengo el otro jazmín que está brotando, fíjense, impresionante. Se está metiendo por todos los rincones posibles. Así que también espero tener muchas florcitas pronto. Acá ya saqué algunas de las plantas que había, porque empezó a hacer un calor. Marzo es un mes increíble, un calorcito divino. Acá tenemos al laurel de hoja, que ya lo voy a sacar la semana que viene, supongo. El fin de semana que viene quedará a partir de ahí afuera. Acá tengo el otro limonero. Está súper lindo. El abocado va a morir, así que nada. No pasó el invierno como era de esperar, ya me lo imaginaba y yo me cansé de ponerlo adentro de casa y sacarlo, así que no duró más. Y acá tenemos el otro limonero, que también está súper bien, algunos proyectos por ahí. Y acá ya seguimos por acá, que tengo una sorpresa súper linda, y es que los gajos, estos que ven acá, son gajos de lilac, y brotaron todos, así que espero tener muchas lilas este año. Están divinos. Bueno, y si te está gustando lo que estás viendo, no te olvides de comentar al final del video qué es lo que más te gustó. Acá tengo que limpiar un poco, como ven, porque este es uno de las dedaleras, unas flores que me encantan, largan esos penachos tipo campanitas divinos, y las hojas del año pasado se secan, y hay que cortarlas, pero como ven tiene todas hojas nuevas y va a sacar otros penachos este año. Y fíjense la rosa, como ya está toda brotada, súper linda. Así que espero tener muchas rosas pronto, por ahí, no sé si para abril, pero para mayo seguro. Acá tenemos, yo repartí Vinca Minor por todos lados, así que después las van a ver bien en detalle en otras macetas. Y acá tengo, ¿se acuerdan que cambié un poco la disposición de las enredaderas y todo para que vayan poblando la pérgola? Fíjense cómo están brotando ya por todos lados. Y van por acá. Así que vamos a tener bastante cubierto. Acá, además de la enredadera, tengo una de las clematis. Y fíjense que también la clematis está súper linda. Y en breve va a sacar alguna que otra flor, como veo ahí en el ápice. Y hay un montón de pimpollitos. Así que va a estar súper lindo en breve. De este lado pasamos a la glicina, que también, fíjense, que creo que este año voy a tener por primera vez flores de la glicina, porque
estos brotes no son los más comunes de las hojas, así que espero no equivocarme y tener mis primeras flores de glicina este año. Ay, me encantaría. Vamos a ir viendo. La glicina igualmente está, como ven, brotando súper bien. Súper bien. Ahí ya ven mejor unas hojitas. Así que espero que en el episodio de abril ya lo puedan ver mucho mejor. Acá tenemos a un arbusto de las mariposas, que todavía es muy temprano para que empiece a nada, así que todavía no hay ningún cambio con el invierno, pero la que sí está divina es una de las Vinca Minors que está por ahí abajo. Fíjense que pasó el invierno perfecto. Si nos movemos por acá, acá tenemos a otra enredadera que también está brotando súper bien. Miren todos los brotecitos allá y allá, así que se va a enganchar con la glicina para que cubran toda esta parte. Y por debajo está viniendo una clematis, y miren qué linda está la clematis también. Está brotando, va a dar también un montón de flores, así que súper lindo. Y acá tenemos a otra budeia, otro arbusto de las mariposas, igual que el otro. Falta un poco de tiempo, y ahí tengo un poquito de Vinca Minor también creciendo por debajo. Acá tengo a la vid, que es medio temprano para ver algún brote, pero de a poquito se va notando que ahí quiere despertar. Hay alguno que otro, pero es todavía bastante temprano. En abril esperemos ver los brotes más crecidos. Lo que sí está increíble es la Vinca Minor que está por debajo. Fíjense la cantidad de flores que tiene. Está divina, divina, divina. Y también sobrevivió el invierno divino. Acá tenemos a la planta esta invasora con algún que otro geranio por debajo. La enredadera, como las otras, está brotando. Esta es todavía no llegó al techo, pero ya va a llegar. Y la que está al lado, esta impresionante, es la rosa. Y la rosa está súper brotada, divina. Y ya por ahí en abril vamos a ver los primeros pimpollos. Ojalá, está divina. Aprovecho a mostrarles el lago de esta mañana, último fin de semana de marzo. Está divino. Y acá pasamos ya a la otra glicina, pero primero les muestro la hiedra que está debajo, que también está ahora brotando a full, así que va a tener un montón de hojitas nuevas, algunas otras florcitas que tengo que quedaron del año pasado y ya están saliendo. Y obviamente la estrella de esta maceta es sin duda la glicina, y la glicina está brotando a full acá, pero todavía lo que no he visto de esta glicina es ningún brote que parezca que es de flor, como en la otra. Vamos a ver, por ahí me sorprende y vemos alguna que otra flor, ojalá. Y si no, el año que viene esta se va a robar un poco más, pero está súper bien y
y brotando a full. Pasamos por este que está súper invadido por estas que ya les mostré antes. Ahí tenemos unas no me olvides que están empezando. Hay un par de rosas que ya están brotando, como ven ahí. Y acá hay también lavandas, unas palmeritas. Ya la van a ver mucho más limpia y ordenada en el episodio de abril. Ahora el primer fin de semana de abril me pongo a limpiar todo y a arreglar todo para que quede una primavera increíble. Y acá fíjense cómo cambió del episodio de febrero ahora, que toda la grosella espinosa está con las hojitas abiertas y de a poquito ya van saliendo las florcitas. Así que esperemos tener un montón de grosellas, no como pasó el año pasado. ¿Se acuerdan que llovió sin parar en la época de la polinización y no hubo casi grosellas? Los boj o siempre verdes están todos bien, algunos más lindos que otros. Este año me parece que voy a hacer poda, cambio de maceta, o al menos cambiarle la tierra en la maceta, etcétera. Así crecen súper bien para el año que viene. Acá tenemos esta maceta que tiene palmeritas, tiene distintos proyectos y está muy bien, estaba dentro del invernadero. Esta está súper bien también, brotando con un montón de proyectos nuevos. El pino está también increíble. Y este arce viene como más lento. Y si bien tiene, como ven, brotes, todavía no ha sacado ninguna hojita. Viene como con retraso, digamos. Pero la estrella de este lado es sin duda el almendro. Yo les prometí en febrero que en marzo íbamos a tener flores. Y miren lo que es esto. Es un espectáculo. No me canso de verlas. Lástima que duran tan poco. Pero bueno, acá las vamos a tener en la memoria. Por eso grabo estos videitos para que vayamos viendo cómo van evolucionando durante todos los meses. Está increíble. Lo que está increíble también, este arce impresionante. La peonia está ya saliendo ahí abajo. El limonero también ya está brotando. La fucsia no sé si sacará alguna este año. Esta está divina. Y por último, los jaliboros de este lado, que también están un sueño. Bueno, ¿te está gustando lo que estás viendo? Mirá en detalle cómo te muestro muscaris y narcisos ahora. Espero que te haya gustado este recorrido por la terraza. Acaba de empezar la primavera y vimos en detalle algunas de las flores que tengo en la terraza, como los muscari, los narcisos y también esas flores increíbles que viste del almendro. Así que no te podés perder lo que viene en el próximo episodio por aquí, por Travel and Gardening. Nos vemos.